Hola una vez más. Hoy te voy a contar una historia que quizás no conozcas, pero que es muy curiosa y sorprendente. Se trata de la historia de El hombre del agujero. ¿Te imaginas vivir solo en medio de la selva, sin contacto con nadie más, durante más de 25 años? ¿Qué harías para sobrevivir? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué secretos guardarías? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer al conocer la historia del hombre del agujero, el último miembro de una tribu amazónica aislada que murió recientemente. El hombre del agujero es el apodo que le dieron los funcionarios de la Agencia de Protección Indígena de Brasil, FUNAI, que lo seguían desde 1996. Se le llamaba así por los enormes agujeros que cavaba en la selva, ya fuera para cazar animales o para esconderse de posibles amenazas. El hombre vivía en una pequeña parcela de tierra protegida en el territorio indígena Tanaro en el estado de Rondônia, en la selva amazónica de Brasil. Se cree que es el último sobreviviente de una tribu indígena que fue exterminada por los ataques de agricultores y ganaderos locales en la década de 1980. También construía trampas con palos y espinas para protegerse de los intrusos. Nadie sabe cómo se llamaba, qué idioma hablaba, qué comía o pensaba. Lo único que se sabe es que llevaba más de 20 años viviendo solo en el bosque, resistiendo a los intentos de contacto y a las amenazas de deforestación. La Fundación Nacional del Indio, FUNAI, el organismo gubernamental encargado de proteger a los pueblos indígenas de Brasil, descubrió la existencia del hombre del agujero en 1996, cuando encontró restos de casas que parecían haber sido destruidas por tractores. Los ganaderos habían contratado a gente para disparar a los indígenas y luego retirar las pruebas con tractores, tratando de ocultar su presencia. La FUNAI intentó comunicarse con el hombre del agujero durante más de 10 años, pero él siempre se resistió, incluso llegó a disparar flechas a los empleados que se acercaban demasiado. Por eso, decidieron dejar de intentar establecer contacto en 2005 y se dedicó a observarlo desde lejos y a proteger su territorio de las invasores. También se le dejaba herramientas y semillas para plantar en las áreas por donde pasaba, además de vigilar su salud y su seguridad. En este video, podemos ver al hombre del agujero cortando un árbol con una hacha. Se nota que tiene el pelo largo recogido en una cola de caballo y que solo viste un taparrabos. En esta imagen, podemos apreciar su rostro, que muestra una expresión de alerta y desconfianza. En esta otra imagen, podemos ver uno de los agujeros que hacía en sus chozas, que eran de paja y tenían una sola entrada y salida. Los agujeros medían entre 1,5 y 2 metros de profundidad y servían para atrapar animales o para ocultarse en caso de peligro. En esta última imagen, podemos ver una de sus chozas, que estaba en orden, con utensilios y objetos utilizados por los indígenas en sus lugares habituales. La FUNAI ha declarado una zona de exclusión de 31 kilómetros cuadrados alrededor de su territorio, para garantizar su seguridad y su derecho a vivir como él quiera. Sin embargo, esta medida no ha impedido que algunos madereros y agricultores intenten invadir su espacio, poniendo en riesgo su vida. En 2009, se difundió un video grabado por la FUNAI, donde se ve al hombre del agujero por primera vez. En las imágenes, se le ve caminando desnudo por el bosque, armado con un arco y una flecha. El video causó una gran conmoción y despertó la curiosidad y la admiración de muchas personas. El hombre del agujero fue encontrado muerto el pasado 23 de agosto, en una hamaca de una de sus chozas. Se calcula que tenía entre 55 y 65 años y que murió por causas naturales. No se encontraron rastros de otras personas en el lugar, ni signos de violencia o lucha. La choza estaba en orden, con utensilios y objetos utilizados por los indígenas en sus lugares habituales. La FUNAI trasladó el cuerpo del hombre más de 1,000 kilómetros desde la reserva de Tanaro hasta Brasilia para realizar pruebas forenses. La agencia no dijo si el cuerpo sería devuelto a su territorio o si se le daría algún tipo de sepultura. La muerte del hombre del agujero es una pérdida irreparable para la cultura indígena, que se ve amenazada por la deforestación, la minería, la ganadería y la violencia. Con él se extingue una forma de vida, una cosmovisión, una lengua, una historia.
El hombre del agujero era el último testigo de una tragedia que se repite en muchas partes del mundo, donde los pueblos originarios son despojados de sus tierras y de sus derechos. El hombre del agujero también era un símbolo de la biodiversidad, que se ve afectada por el cambio climático, la contaminación y la extinción de especies. Él conocía los secretos de la selva, sus plantas, sus animales, sus recursos. Él vivía en armonía con la naturaleza, sin generar desperdicios ni daños. El hombre del agujero también era un ejemplo de la humanidad, que se enfrenta a la soledad, al miedo, a la supervivencia, al dolor. El hombre del agujero es considerado el hombre más solitario del mundo, y también uno de los más misteriosos. Su historia plantea muchas preguntas sobre la identidad, la cultura, la supervivencia y la soledad. ¿Qué le habrá pasado a su tribu? ¿Qué sintió al vivir aislado? Coméntenme qué les pareció el video, síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia por descubrir.